Esta mañana a las 7 de la mañana con 23 minutos al doctor Aldo Bacaflores, que ya nos acompaña. Usted lo está viendo en pantalla. Él es especialista en inmunología y diagnóstico molecular, científico con énfasis en investigación y desarrollo de herramientas para el diagnóstico de enfermedades, licenciado en ciencias del laboratorio médico, es magna cum laude también de la Universidad Tecnológica de Michigan en Estados Unidos, PhD en inmunología de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos, en el laboratorio del doctor John Houtman. Es uno de los 5 miembros en el mundo del Comité Científico de Biología Molecular y nos honra que nos pueda haber atendido esta mañana. Doctor, muchísimas gracias por su presencia en el Mañanero a través de la distancia. Queremos hablar acerca de las variantes, por qué nos preocupan tanto y por qué se están comportando de esta forma tan preocupante, nuevamente lo reitero, en todo el mundo y ahora en nuestro país. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer estar acá y poder hablar de este tema tan importante. Bueno, primero les explicaré un poquito a la población qué son estas variantes. Esta enfermedad del COVID-19, como todos saben, está causada por el SARS-CoV-2. Y este SARS-CoV-2, desde que se ha originado en 2019 en Wuhan, a finales de 2019, han ido apareciendo nuevas versiones de este SARS-CoV-2, porque el virus constantemente está mutando, eso es algo normal. Y algunas de estas nuevas versiones que han aparecido del SARS-CoV-2 son más peligrosas para nosotros. Y en estos últimos meses hemos encontrado 5 nuevas versiones del SARS-CoV-2 que las hemos clasificado como variantes porque son de mayor peligro para la humanidad. Hay una que primero se identificó en el Reino Unido, otra de estas nuevas versiones o variantes del SARS-CoV-2 se identificó en Sudáfrica, otra en el Brasil y ahora les cuento hay 2 en California. Pues tenemos 5 de estas variantes del SARS-CoV-2 que se han originado en diferentes países y ahora se están propagando por el mundo. Ahora, ¿por qué nos preocupan estas variantes? Bueno, porque lo que hemos visto con estas nuevas variantes del SARS-CoV-2, COVID-19, es que, por un lado, puede que se propague más rápido, ¿ya? Entonces son mucho más contagiosas. En las poblaciones donde se han visto estas nuevas variantes, ha habido una propagación y un contagio mucho más grande. Otra gran preocupación, pueden ser más mortales para nosotros. Cuando una persona adquiere estos virus con las variantes, se ha visto en muchos reportes donde las personas tienen una enfermedad más grave. Y finalmente, otra gran preocupación que tenemos con estas variantes es cómo van a afectar a las vacunas o cómo van a afectar cuando una persona, o que sean causa para que una persona se reinfecte. Es decir, si yo tuve el COVID-19 o si ya he sido vacunado, tal vez estas variantes, y lo estamos viendo, van a hacer que las personas se puedan reinfectar, claro, aunque ya han tenido el COVID-19, aunque ya han tenido la vacuna. Por eso es que nos preocupan estas variantes. Claro, doctor, y precisamente esa era una de mis consultas. ¿Qué va a suceder con las vacunas? Las vacunas han sido elaboradas para la primera cepa, para una cepa que probablemente no tenía tantas variantes. ¿Qué sucede si una persona se infecta de las nuevas variantes? Por ejemplo, la brasilera, al estar nosotros en Bolivia, estamos más cerca y más propensos a poder tener esta cepa que de hecho ya tiene presencia en uno de nuestros departamentos. Entonces, ¿qué sucedería con las vacunas? ¿Sigue teniendo la misma eficacia en las personas que hayan recibido, por ejemplo, las 2 dosis de la vacuna, que hayan completado este esquema? Sí, esa es una pregunta que muchas personas están haciendo. Las buenas noticias es que por ahora lo que estamos viendo es que si bien puede que afecten un poco las vacunas, simplemente van a reducir un poco la eficacia, pero van a seguir funcionando. Cada empresa que ha sacado sus vacunas está constantemente evaluando esto. Algunas empresas han sacado reportes para comunicarnos que si hay un efecto va a ser mínimo, pero es algo que constantemente lo estamos estudiando. Pero las buenas noticias es que hasta ahora lo que hemos visto es que van a seguir funcionando, tal vez solo en una menor cantidad. Pero lo que sí nos preocupa es que las personas, aunque hayan recibido la vacuna, todavía se pueden seguir contagiando. Y esto es algo que tienen que entender las personas. Más aún cuando ahora tenemos variantes del SARS-CoV-2 circulando en el país. Entonces, ¿cómo podríamos controlar esto? Vacunándonos lo antes posible, antes de que haya más variantes circulando en el país, y manteniendo las medidas de bioseguridad, porque le cuento algo a la población, si bien estamos hablando de variantes y lo peligrosas que son y todo, hay una forma de controlar estas variantes, y es manteniendo lo que hemos estado hablando todo este tiempo: distanciamiento social, barbijo, alcohol en gel. Esto también funciona para las variantes. O sea que si mantenemos estas medidas que nos hemos olvidado en estos últimos meses, vamos a poder controlar no solo el COVID, pero también estas nuevas variantes. Bueno, doctor, usted lo decía, estas variantes son mucho más agresivas.
¿cuáles son los síntomas de las nuevas variantes a comparación del primer SARS-CoV-2 que habíamos conocido? Es decir, ¿la sintomatología ha cambiado? Porque antes se conocían algunos síntomas que, es más, a veces te los consultaban. Si tienes esto, debes realizarte una prueba. Pero ahora, ¿han cambiado estos síntomas? ¿La gente tiene que estar alerta a otros con las nuevas variantes? Los síntomas exactamente no es que hayan cambiado. Lo que se ha visto es que puede ser más agresiva. Podríamos decir que los síntomas han aumentado, si quieres. Lamentablemente, el COVID, los síntomas son comunes a cualquier otro resfrío, solo que son agresivos. Pues no lo podemos identificar estas variantes con los síntomas, pero las buenas noticias son que tenemos ahora pruebas de laboratorio en el país que las pueden identificar. Entonces, la población tiene que saber que ahora uno puede acceder a pruebas de laboratorio, pueden identificar estas variantes. Yo les comento que nosotros en las 2 semanas que hemos estado haciendo pruebas de esto, hemos encontrado ya más de 100 casos de la variante brasilera en nuestros pacientes, algo que nos ha alarmado bastante. Wow, Estos totalmente. son pacientes que tienen esta variante que, aunque como te decía, no hay síntomas específicos, lo que nos preocupa es que han habido reportes en otras partes del mundo. Por ejemplo, hemos visto cómo ha estado Manaus en Brasil, en las que las personas que han tenido muchas de estas variantes han tenido una agresividad más grande, y hemos visto que, por ejemplo, había un reporte que hasta afectaba a personas más jóvenes. Todo esto lo estamos evaluando ahora, pero nos preocupa. Doctor, eso es algo que le quería hacer la consulta. En esta nueva tercera ola que estamos viviendo en el país, se está viendo que el 50%, si no es más, de las personas internadas con complicaciones en los pulmones, en terapia intensiva, son jóvenes y ahora también tenemos un índice mayor de contagio en niños. Estas nuevas cepas estarían tal vez atacando más a las personas jóvenes, porque antes eran personas que no se consideraban poblaciones tan vulnerables, pero ahora estamos viendo que los hospitales y las cifras dicen lo contrario. Exactamente. Todavía no hay nada concluso en cuanto a estudios científicos que nos digan que las variantes van a ser mucho más letales para ciertas poblaciones. Pero sí hay varios reportes que están sugiriendo esto, y tal cual tú lo decías, nosotros mismos, la población lo ha estado viendo en las noticias, ha estado viendo con familiares. Entonces sí, hay reportes que sugieren esto, hay esta posibilidad. Todavía no sabemos cómo va a ser esto en nuestra población, porque sí, la cepa brasilera puede afectar a diferentes poblaciones. Entonces sí es algo que nos preocupa, es una posibilidad, todavía no es algo que sé que sea concluyente, pero nuevamente lo que podemos hacer ahora, hoy, las personas, para no estar preocupándonos por todo esto, es mantener las medidas de bioseguridad y ir a vacunarnos lo antes posible, porque imagínense, todos estamos ahorita con algún conocido o alguien que está sufriendo por el COVID-19, sí, y tenemos una vacuna ahí disponible que va a reducir el riesgo de esa persona de entrar a terapia intensiva, de que esto sea mortal. Lo tenemos ahí, tenemos las vacunas, que la gente salga y las aproveche. Doctor, una consulta más. El día de ayer, en el departamento de Cochabamba, la Sociedad de Ginecología daba una conferencia de prensa que sugería y recomendaba que se vacune como población prioritaria a mujeres gestantes. Sin embargo, desde el Servicio Departamental de Salud no tienen ninguna orden de un Ministerio de Salud de vacunar embarazadas porque no hay estudios suficientes. En otros países ya se ha visto que se ha iniciado con la vacunación en mujeres gestantes. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿La mujer embarazada se debe o no se debe vacunar y con cuál vacuna? Bueno, ahorita en cuanto a las vacunas y las mujeres embarazadas, el primer problema es que no tenemos estudios suficientes que nos digan que si podría ser o no perjudicial para la mujer embarazada. Las empresas están empezando a hacer ahora estudios y pronto vamos a tener información. Pero podemos tomar información de otras vacunas y de todo lo que sabemos sobre las vacunas. Y en base a todo lo que sabemos sobre las vacunas, no debería haber ningún problema de que las mujeres embarazadas se pongan la vacuna. Entonces, si bien no tenemos todavía estudios concluyentes que hayan evaluado esto, la seguridad y la efectividad en las mujeres embarazadas, tenemos mucho conocimiento que nos dice que no debería haber ningún problema. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud en Estados Unidos ha dicho que si las mujeres embarazadas quieren ponerse la vacuna, pueden ponérselo, pero que consulten con su médico. Este tema de no sabemos todavía los peligros, pero lo más probable es que no haya problemas. Y si tú eres una persona de riesgo y quieres protegerte, puedes ponerte la vacuna. Entonces es un tema que hay que debatirlo, por eso es que hay esta controversia. Cada mujer puede evaluar esto y el Ministerio de Salud también lo va a evaluar, pero esta es la información con la que estamos.
Totalmente, los estudios son insuficientes en muchos casos, pero se toman ejemplos también de lo que sucede en otras partes del mundo y ahí lo hemos escuchado, no debería haber ningún problema en que mujeres gestantes entonces reciban la vacuna. Y esto me imagino que también se debe analizar personalmente con el médico, con el trabajo que tenga la mujer, con la decisión personal que tenga también cada familia y siempre, como lo decíamos, con la autorización o tal vez con la revisión de algún médico que esté llevando este embarazo. Muchísimas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros. Son temas muy importantes, preguntas muy también relevantes las que hemos tenido, las que la gente nos las ha hecho y ahora las hemos podido resolver con usted. Le agradezco por habernos atendido y ojalá podamos tener un nuevo contacto más adelante. Lo estaremos convocando si necesitamos más información y nuevamente le agradecemos por el tiempo, doctor.